Presento ahora, y es un placer, presentar a Roberto Ontañón, a quienes ustedes conocen como director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria y cursó estudios postdoctorales en la Universidad de París y en el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia. Se reincorporó en 2004 al Sistema Español de Ciencia dentro del programa Ramón y Cajal y es investigador del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria. También colabora con el Ministerio de Cultura francés y la UNESCO en labores de conservación y difusión del arte rupestre. En 2021, el proyecto de la Garma, que codirige, recibió el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación PALARC. Entre las exposiciones, que es una larga lista de comisariados, me permito destacar la muestra Picasso Íbero en el Centro Botín y que se presentó también en el Museo Nacional Picasso de París, con esos vínculos, ¿no?, entre nuestra cultura, entre nuestro pasado y la contemporaneidad. Y bien, Roberto ha elaborado el programa de necesidades de arquitectura y museográfico del Centro de Arte Rupestre de Cantabria, así como del nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología. Y hoy nos presenta, de hecho, el proyecto de renovación integral del MUPAC bajo el título El fin de la historia de un museo sin arquitectura. Adelante, director. Muchas gracias, Mercedes. Es un placer estar aquí, como siempre que se viene al MAN. Los que vivimos en la periferia de España, pues nos gusta venir a Madrid y ser bien recibidos, ¿no? Y la verdad es que el caso siempre es así, da gusto venir. Quiero agradecer muchísimo al Ministerio, al museo, en particular a Isabel, por su amable invitación, y también a Daniel, que es al que le hemos vuelto un poco loco todos con la organización de este evento, que está siendo interesantísimo, ¿no? Entrando ya en materia, para no pasarme del tiempo, el título les puede parecer un poco rimbombante, y a lo mejor lo es, ¿no? El proyecto de renovación integral del MUPAC, el fin de la historia de un museo sin arquitectura, que hago una cita a Francis Fukuyama, que como saben todos ustedes, se confundió estrepitosamente, pensando que la historia se acababa con el triunfo del capitalismo occidental. La cosa, ya ven ustedes en qué panorama estamos en la actualidad, pero me gustaba utilizar esta expresión porque digamos que más que es el fin de una historia problemática, de una historia llena de tribulaciones, ¿no?, y de descuido por parte de las administraciones responsables de este museo. Los colegas que me han antecedido hablan también de una historia azarosa, ¿eh? Es verdad que los museos tienen muchos problemas, algunos, los que tienen, digamos, una dependencia administrativa más alta, pues les suele ir mejor, pero los pequeños museos provinciales, al que se equipara el MUPAC, que es un museo autonómico, pero somos uniprovinciales, así que es un museo provincial, pues son historias bastante tristes, ¿no?, como en nuestro caso. La diferencia fundamental es que, a diferencia del Museo de Sevilla o del Museo de Orense, el MUPAC nunca ha tenido un edificio propio. Y hasta aquí hemos llegado a lo largo de la historia arreglándose el museo como ha podido, hasta que por fin, y esto es una especie de resumen de prólogo y de conclusión, los responsables políticos de la cultura de nuestra comunidad autónoma llegaron por fin, o conseguimos por fin convencerles, un poco entre la sociedad civil, los que nos dedicamos a estas cosas, y conseguimos convencerles para que buscaran los medios de solucionar una injusticia histórica, que era la de tener un museo como el MUPAC, con unas colecciones muy relevantes en algunas de sus especialidades, pues en una situación de abandono como el que ha estado durante mucho tiempo. Claro, estamos en Cantabria, y en Cantabria pues los antecedentes de la investigación arqueológica empiezan con Sautola. Con Sautola empezó todo. Empezó, digamos, el descubrimiento, y no solo el descubrimiento, sino la identificación del arte parietal como un arte paleolítico. Sautola, además, y esto es algo que no se sabe tanto, era un aficionado a la arqueología, como este señor de la barba, ahí va. Este señor, me he pasado muchas diapositivas. Este señor de la barba tan peculiar, Eduardo de la Pedraja, eran un grupo de eruditos, de gente que se dedicaba a otras cuestiones como Sautola, pero tenían afición por la paleontología. Les empezaron a conocer la paleontología y la prehistoria que llegaba de Francia en forma de publicaciones y de noticias,
y ellos se dedicaron a hacer excavaciones en diferentes sitios arqueológicos de la región. Y Sautola excavó no solo Altamira, excavó la Cueva del Mazo, excavó la Cueva del Mapa, excavó la Cueva del Pendo, que después fue conocida también por su arte rupestre. Y a través de la Comisión Provincial de Monumentos, en la que participaban estos investigadores, ya en el año 84 del siglo XIX se ve la necesidad de contar con un museo que pueda alojar todos estos materiales arqueológicos, porque estas colecciones eran colecciones particulares que estaban en las casas de estos investigadores, ¿no? Y ellos mismos proponen ya, en esas fechas tan antiguas, la creación de un museo, una propuesta que no es tenida en cuenta. En el año 5 hay un hito importante, es la llegada a Santander de Jesús Carballo. Jesús Carballo es un padre salesiano que nació en Santiago de Compostela y llega a dirigir el Colegio de los Salesianos de Santander, y va a ser fundamental porque al llegar a Cantabria y ver, digamos, todo el magma que había de investigación, de conocimiento sobre la prehistoria y la paleontología, se interesa por ella y acaba siendo la figura clave en la fundación del museo. Y otro punto importante es en el año 7 la fundación de la biblioteca y el Museo Municipal de Santander. Primero se crea un museo municipal, fijaros en qué fechas tan tardías también, en el año 7, y ese Museo Municipal de Santander será el primer receptor de estos fondos arqueológicos y paleontológicos que generan los yacimientos de la región. Bien, en la formación de las colecciones es fundamental lo que llamó Benito Madariaga la carrera de los descubrimientos. La primera década del siglo XX se descubren en Cantabria y también en el oriente de Asturias y en el occidente de la provincia de Vizcaya una serie la concurrencia de una serie de investigadores de primer nivel, investigadores que vinieron de Francia sobre todo, algunos también del Reino Unido o de Austria como Webermayer, y varios eruditos locales que toman el relevo de Sautola como alcalde del Río o Lorenzo Sierra, que en unos pocos años descubren algunos de los más importantes yacimientos arqueológicos de la región. Sobre todo hablamos de paleolítico, de yacimientos con ocupaciones paleolíticas y también con arte rupestre. Fíjense la lista: Altamira, el Castillo, Covalanas, Hornos de la Peña. Se descubren, en el mismo año se descubren el Castillo, Covalanas y Hornos de la Peña. Algunas se descubren a la vez por parte de dos investigadores distintos. Es muy bonito, no quiero entrar tampoco en tanto detalle, pero vamos, la metodología de prospección fue comprar un billete de ferrocarriles, de los ferrocarriles de vía estrecha, y hay una foto muy bonita de carné de los investigadores con el carné del ferrocarril, iban recorriendo la región por el ferrocarril, se bajaban del tren, y entonces esto sesgó un poquito las prospecciones, ¿no? Porque hay muchos yacimientos en la zona costera en torno al recorrido de ese ferrocarril, ¿no? Pero vamos, esto es una anécdota. Lo importante es que en esos pocos años hay una actividad dinámica, una actividad efervescente de trabajo sobre el patrimonio arqueológico, y se empiezan a generar ingentes cantidades de materiales arqueológicos. En el año 9 se crea además la sección provincial de la Sociedad Española de Historia Natural, y entonces por fin en el Museo Municipal de Santander se crean unas secciones de Historia Natural y Prehistoria que van acogiendo estas colecciones. Ahí abajo, arriba está Carballo, joven, a una edad todavía juvenil, pero ya vean ustedes la majestad que le caracterizaba, y debajo están el alcalde del Río y el padre Sierra, que fueron unos investigadores cruciales en esta época. Hay que destacar también el papel de algunas instituciones como el Instituto de Paleontología Humana. Alberto I de Mónaco era un príncipe muy interesado en la ciencia, en varias disciplinas científicas, sobre todo en la oceanografía y en la evolución humana, y él financió excavaciones de yacimientos arqueológicos de Mónaco y también de Italia, y llegan a través de Breuil, del abate Breuil, que era el experto más importante en arte rupestre en este principio del siglo, llega a su oído la existencia de yacimientos de este mismo tipo muy interesantes en la región cantábrica. Alberto de Mónaco viene a la región, conoce estos yacimientos y firma varios contratos de investigación y, lo que es más importante, de publicación de las excavaciones. Es decir, hay un mecenazgo, pero que es un mecenazgo que quiere cubrir todos los aspectos de la cadena de conocimiento, desde la prospección hasta la excavación, el estudio de los materiales y la publicación. Y esto es algo formidable, que lleva a la publicación de monografías como la primera y la segunda monografías de Altamira, por ejemplo, el libro, la monografía magnífica que es Las cavernas de la región cantábrica, del año 1911, y en estos contratos que firma Alberto de Mónaco con alcalde del Río en principio, luego con Hugo Bermayer, que finalmente se hace cargo de los trabajos de excavación más importantes, está que el depósito de los materiales tiene que realizarse en un museo de la región. Y esto es importante, es decir, Alberto de Mónaco no dice yo pago las excavaciones, me llevo los materiales, que algunos sí que se llevó y están todavía en el IPH en París,
Pero se determina que los materiales se queden en Santander y el único museo entonces existente era el Museo Municipal. Así que ahí van empiezan a ir estos materiales. El problema es que en el año 14 estalla la Primera Guerra Mundial, el equipo de investigación está compuesto pasan a ser enemigos, porque hay franceses, hay alemanes, hay algún inglés, ese equipo se desintegra, Obermayr se queda en España y ya acaba aquí en Madrid. Bueno, esa es otra historia después de pasar por Asturias, pero todo este trabajo y gran parte de los materiales se dispersan por el mundo y todavía a día de hoy estamos negociando la vuelta, digamos, a Cantabria de algunas de estas colecciones. Otras no volverán nunca. Bien, otro punto fundamental en la formación de las colecciones de museos es algo que no tiene nada que ver, que es el llamado Museo Cantábrico del Marqués de Comillas. El segundo Marqués de Comillas era aficionado al arte, a la arqueología y a la etnografía y además de adquirir por compra distintos tipos de materiales, fomenta también la excavación arqueológica de yacimientos, algunos sobre todo del Paleolítico Superior, pero sobre todo, y esto es importante para el Museo de Prehistoria, yacimientos cántabro-romanos en la región, en lo que es la provincia de Santander y también en el norte de Palencia y el norte de Burgos. Y estas colecciones del Marqués de Comillas pasarán a integrar también las colecciones del museo más adelante cuando este se constituya. El museo se funda en el año 25, y ahí está Carballo, ya más mayor, en el centro, demostrando en sus rostros ese tesón y esa determinación que tenía, porque realmente la labor de si no es por Carballo, el museo no hubiera llegado probablemente a fundarse. Y es un museo, he visto un poco la historia de Sevilla y un poco la historia de Orense, sobre todo se parece mucho a la de Orense. La primera instalación del museo es un instituto de segunda enseñanza, en lo que llamaban el Instituto General y Técnico de Santander o Instituto Santa Clara, que cede 2 salas en su planta baja para instalar allí las colecciones del museo. Estas colecciones son, como hemos visto, parte de las del Marqués de Comillas, una parte muy pequeña, parte de colecciones de Alcalde del Río, había materiales de Sautola también, y materiales que el propio Carballo, que desde que está en Cantabria empieza a estudiar todo este tema, hace una tesis doctoral, una de las primeras tesis doctorales sobre historia natural en España, y dirige excavaciones en varios yacimientos, sobre todo en la Cova de Morín y en la Cova del Pendo, ¿no? Y estos materiales pasarán también a formar parte del museo. Pero empezamos aquí una historia que va a tardar muchísimo tiempo en acabarse, ¿no? Estar en un local de un edificio distinto, ajeno, de prestado durante unos años, y no contar con una sede propia hasta... Todavía no ha pasado, pero pasará en breve, afortunadamente. Bien, otra anécdota es que hubo bueno, anécdota a día de hoy, en su momento hubiera sido un hito importante, ¿no? Surge el proyecto de crear un Museo Nacional de Prehistoria en Santander, vinculado a la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Hay una serie de intelectuales y de, por ejemplo, el alcalde del Río, que era uno de los prehistoriadores más importantes de la época, apoyan este proyecto impulsado por instituciones y personalidades de la Segunda República de convertir o de emplazar en Santander un museo nacional sobre prehistoria, ¿no? Y paleontología y evolución humana y demás. Carballo se opone frontalmente a este proyecto, probablemente porque tenga mucho miedo de que si se hace este museo, pues prescindan de él como director. Él dice que es que se va a ir el centro de decisiones a 400 kilómetros y que por lo tanto se va a perder, digamos, el control sobre el patrimonio de Cantabria y demás. Y finalmente estalla la Guerra Civil, y después de la Guerra Civil, aunque hay una conversación en la que yo creo que interviene Blas Taracena, se descarta esta idea y el museo sigue siendo un museo provincial. Bien, hay un nuevo impulso para este museo, y es el traslado desde estos 2 locales de los bajos del Instituto Santa Clara a el semisótano del Palacio de la Diputación Provincial, que es un edificio que se construye en el año 34, un arquitecto Bringas, un arquitecto muy importante de Santander, y se abre al público esta instalación, como os he dicho, de 600 metros cuadrados en el semisótano del Palacio de la Diputación, en el año 41. Y hay algo muy importante, y es que se incorporan en esta nueva sede las colecciones de arqueología del Museo Municipal. Aquellos objetos, aquellas colecciones que habían ingresado antes de la creación del Museo Provincial en el año 26, se incorporan ahora en el Museo Provincial, y de esta manera ya centraliza, digamos, todas las colecciones de arqueología, o casi todas las colecciones de arqueología de la provincia de Santander. Bien, pasa por muchos años, pasan los años. Esta era una instalación provisional, igual que la de Santa Clara. Esta instalación provisional duró 67 años, y se suceden los directores, y aquí quiero destacar 2 figuras, que es la figura de Miguel Ángel García Guinea,
que realmente fue una persona que llevó el museo, digamos, sacó el mejor partido posible del museo y lo proyectó realmente a la sociedad santanderina de la época. Era un museo realmente querido y conocido por la ciudadanía, que lo llamaban el Museo de Porto Chico, por la zona de la ciudad donde estaba, y Joaquín González Echegaray, que es un eminente historiador, investigador, prehistoriador y director de varios museos. Aquí fue vicedirector, pero también fue director del Museo Etnográfico y también será director del Museo de Altamira. Se desarrollan publicaciones, seminarios, cursos públicos. Para que se hagan ustedes una idea, en el año 63 se organiza el primer curso de arqueología en Santander, al que acuden más de 300 personas y tuvieron que cerrar el cupo. En una ciudad como Santander, una pequeña ciudad de provincias, en el año 67, con un ambiente cultural, pues francamente mortecino, pues era todo un éxito, ¿no? Después se jubila Guinea, el museo cae en Barrena. También hay que decir que llega al gobierno Juan Ormaechea, no sé si se acordarán ustedes de Ormaechea y el toro sultán, pero digamos que era, bueno, ahora tenemos a Revilla, pero antes era Ormaechea el que daba una nota pintoresca, ¿no? Fue un desastre para el gobierno autonómico, las arcas pues casi entramos en bancarrota y pueden ustedes imaginar en la situación que fue del museo. Pues el museo se fue al garete prácticamente, no se nombró nuevo director hasta pasados 15 años, para que se hagan ustedes una idea, y hasta el año 87 permaneció con las mismas instalaciones que tenían prácticamente desde el año 41. En el año 2001 se hace una pequeña reforma a cargo de la técnico superior que se hizo cargo entonces del museo, una reforma que ya, digamos, dio un cierto aspecto de museo moderno, individualizando más los objetos, mejorando la iluminación, los textos y las infografías. Y en el año 2007 se hace una segunda reforma, esta de mayor calado, que realmente, digamos que esta pequeña exposición del semisótano del Palacio de Gobierno llega a ser un museo que podríamos decir moderno, ¿no? Con una serie de recursos museográficos que revestían y acompañaban en las colecciones y las dignificaban realmente y mejoraban mucho su comprensión y disfrute por parte del público. Pero esta reforma de 2007 duró un año, porque en el año 2008 el gobierno regional decide que ese edificio se va a derruir para hacer una nueva sede gubernamental con un edificio de moneo y se derriba el edificio. El MUPAC se almacena, por cierto, en un edificio cedido por el Estado de la Biblioteca Pública, que es un edificio enorme con mucho espacio vacante. Hay que hacer estoy pensando en lo que ha explicado la directora del Museo de Sevilla, pues todo este proceso de mudanza, además una mudanza express, acelerada, porque tuvimos que irnos de ahí a todo correr, pero bueno, conseguimos sacarlo todo más o menos ordenado. Y lo que se hizo fue dividir el museo en dos subsedes, ¿no? Y así hemos llegado hasta la actualidad. Una sede con las áreas internas del museo en un local, en un bajo de un edificio frente de la universidad, de la Facultad de Letras, y una exposición permanente en el sótano de un edificio público que es un mercado en el centro de la ciudad. Es decir, las instalaciones mejoran, nunca el museo estuvo mejor, pero siguió sin contar con un edificio propio, unas instalaciones que no eran las más adecuadas, sobre todo el sótano del Mercado del Este, sometido pues, a toda una serie de filtraciones de aguas de todos los colores y todas las procedencias que sufrimos hasta la actualidad. Bien, el museo pues, obviamente ha evolucionado del 26 al 2013. La exposición de 2013 no voy a detenerme mucho porque está abierta, la pueden ustedes todavía ver hasta final de año, que cerraremos. Es una exposición moderna que contextualiza las colecciones, es riquísima en escenografías, también obligados un poco porque es un sótano 8 metros bajo el nivel del suelo, donde no hay luz en absoluto con la que jugar, y por lo tanto es la caja negra total y la iluminación pues, es fundamental. Una riqueza de escenografías que utilizaremos también en el Museo Nuevo, aquí explicando pues, en una casa romana. Y le hemos podido ir incorporando a esta exposición además nuevos recursos museográficos que tienen que ver con facsímiles, como el facsímil de la zona 4 de la Cueva de la Garma, hecho por el mismo equipo que hizo la Neocueva de Altamira, o por ejemplo ya la realidad virtual con una experiencia inmersiva muy buena que nos valió varios reconocimientos en festivales de cine científico y de videojuegos también, e incluso estar en la lista Forbes. A mí me hubiera gustado estar en la lista Forbes por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo. Pero estuvimos como una de las 50 mejores experiencias de realidad virtual del año 2019, y eso también, oye, pues para un pequeño museo de provincias pues es un orgullo, ¿no? Bien, recapitulando la situación hasta el 2017, nunca hemos tenido una sede propia, siempre hemos estado en el subsuelo, no sé si por una asimilación fatal de la arqueología con el subsuelo, nunca hemos tenido una imagen reconocible, nadie nunca ha podido decir esto es un museo de prehistoria y arqueología de Cantabria, porque no lo ves hasta que no estás dentro del local. Los locales inadecuados e insuficientes, no hace falta tampoco resistir aquí.
Esto ha supuesto una enorme dificultad para desarrollar las funciones que tiene encomendadas todo museo. Incluso, lo puedo contar, se ha sometido en diferentes ocasiones a los fondos a riesgos y daños, a pérdidas, por ejemplo, por episodios de inundación. Y pues ya, como pasa en muchos museos, esto no voy a llorar aquí, la falta de medios materiales humanos que arrastramos desde entonces. Estamos haciendo una repete nueva para el nuevo museo y esperemos que no se quede en la carta de los Reyes Magos, ¿no? Bien, esta búsqueda de un nuevo museo no la hemos empezado ahora, viene de muy antes. Ya de hecho, el propio Carballo ve que los locales con los que cuenta son insuficientes, los medios de verdad, incluso el propio Carballo, el pobre, tenemos documentos donde pide que le aumenten el sueldo, porque el presidente de la Diputación era muy amigo de él, pero eso no lo veía bien. Y son intentos continuos pero infructuosos siempre, por conseguir sobre todo dos cosas: una mayor dotación presupuestaria, nuevas instalaciones más amplias y más adecuadas. E incluso Guinea, en estos podríamos decir que es visionario, porque lo que plantea es hacer el museo y vincular al museo un instituto de investigación. Incluso Guinea plantea una localización dentro de la ciudad que es en la que luego se quiso implantar el museo llamado Museo de los Picos de Europa, el proyecto de Tuñón y Mansilla en el año 2001, ¿no? Bueno, pues ni Carballo ni Guinea lo vieron. Nosotros hemos visto primero la creación del Instituto de Investigación, que era del nuevo museo, pero bueno, ya en breve. Bien, esto es un proyecto muy destacable, el proyecto llamado Museo de Cantabria, diseñado por Tuñón y Mansilla, un proyecto con un valor arquitectónico muy elevado. De hecho, la maqueta del proyecto fue adquirida por el MoMA. Aparentemente esto es un proyecto que se presenta en el 1, en 2001, en el 2003 hay un segundo intento de conseguir los fondos, de integrar en presupuestos los fondos para hacerlo, y luego se arrastra, se abandona, pero se arrastra, y al volver otra vez un gobierno del mismo signo político que fue el que lo presentó, y esto es importante, el signo político y los proyectos, retoma el proyecto con un modificado, pero finalmente se abandona. Esto era un proyecto que realmente arquitectónicamente era muy importante, pero a mi modesta opinión lo que tenía era un cierto problema de definición museológica, porque era una especie de 3 en 1. Era un museo de Bellas Artes, era un museo que era el Museo de Bellas Artes de Santander, era un museo de arqueología y era un museo de historia. Era como volver a la vieja idea de los museos provinciales, pero con un encaje que no era muy evidente. Tampoco dio mucho tiempo a desarrollar el proyecto, el plan museológico, como se pueden ustedes imaginar. Bien, esta búsqueda de un nuevo museo sigue. Hubo otra oportunidad, en este caso no de hacer un museo nuevo, sino de ampliar instalaciones que ya existentes en el edificio de la antigua sede del Banco de España. El Estado lo cede al Gobierno de Cantabria en una cesión condicionada a que se instalara allí el Museo de Prehistoria, pero también pues, los avatares políticos y los criterios de nuestros gestores deciden que esa sede es más adecuada para una operación que entonces estaba en gestación y ahora ya está perfectamente realizada, que es la instalación en Santander de una sede asociada al Museo de Reina Sofía para gestionar un archivo importantísimo de documentación vinculada con el arte contemporáneo, que es el Archivo La Fuente. Así que el Museo de Prehistoria salió de ahí discretamente y nos retiramos nos fuimos del edificio después de hacer incluso catas y muy bueno, en fin. Y finalmente pues tuvimos que buscarnos otro acomodo. Afortunadamente, bueno, esto no me resisto a ponerlo aquí, después de esa última crisis del MUPAC se desató de repente, llegó un gobierno socialista que decidió hacer algo que ahora está muy de moda, que es descentralizar. Entonces dijo, ¿por qué si es un museo de prehistoria de Cantabria tiene que estar en Santander? A lo mejor puede estar en otro pueblo o en otra ciudad. Entonces de repente empezaron a surgir ayuntamientos que sin ningún fundamento, porque no tenían detrás ni un proyecto ni una dotación presupuestaria, se ofrecían a que el museo, a que el MUPAC fuera allí. Entonces se creó una especie de subasta, de pim pam pum, que yo llamo el debate entre comillas, y esto dio lugar a que un viñetista genial de uno de los periódicos locales, que se llama Sola, hicieron una serie de viñetas dedicadas al MUPAC y a su situación, ¿no? Marcando el territorio. Pues ahí tenemos a Íñigo de la Serna, que entonces era presidente con el consejero de Cultura, y ahí está Revilla reflexionando con su puro y al final diciendo que los servicios sociales valorarán el caso del MUPAC el niño salvaje, ¿no? Porque nadie lo quiere, aparentemente. Bien. Afortunadamente en el 2017 cerramos este lamentable episodio y ya por fin el gobierno regional toma conciencia de la necesidad por fin de intentar dotar a este museo de un edificio que se adecue, o sea, esté un poco a la altura del patrimonio que gestiona.
y nos ponemos a trabajar por fin en un concurso de proyectos de arquitectura. La decisión es hacer un edificio nuevo. Después de barajar varias posibilidades, una en un convento también, en la propia ciudad de Santander. Es una pena porque el convento está en un estado lamentable a día de hoy, hubiera sido una ocasión para rehabilitarlo. Y después de otras localizaciones dentro de la propia ciudad, se decide volver, y esto es a mí algo que me encanta, volver a Puerto Chico. Y volver al solar, donde estaba el antiguo Palacio de la Diputación, pero cogiendo las otras dos fincas colindantes que estaban vacantes desde el año 2008 e instalar allí el museo. No es una rehabilitación, es un museo nuevo. La maravilla de un museo nuevo es que te permite planificarlo desde el principio. Esto lo voy a contar en 5 minutos. Un museo nuevo, un edificio nuevo. Nosotros teníamos ya un plan museológico del museo desde el año 2015 en el cual se definían ya una serie de necesidades arquitectónicas por si algún día teníamos suerte y sonaba la flauta y nos hacían un edificio. Bien, pues lo que hicimos fue actualizar ese plan museológico y utilizarlo como base para hacer el programa de necesidades de arquitectura de un concurso de ideas con intervención de jurado en el que participó Marina Chinchilla, a la que veo por aquí, que nos fue yo me cuidé de que en ese jurado no hubiera solo arquitectos. Yo no quiero meterme con los arquitectos, que hacéis una labor maravillosa, pero que hubiera también profesionales de museos, ¿no? Y nos acompañaron Marina Chinchilla y Pilar Fatás, que es una colega muy querida del museo, nuestro museo hermano, que es Altamira. Y se presentaron muchos proyectos, la verdad, más de 70 proyectos, de los cuales pues finalmente se eligió uno, que es el proyecto ganador, que se llama Estratos. Bien, resumo toda esa lista. El museo está en construcción. Afortunadamente los ciudadanos de Cantabria por fin se lo creen, porque ya ven que emerge la estructura del edificio y parece que va a estar acabado, según nos dicen, dragados, por lo menos la estructura de edificio este verano. Luego habrá que hacer lo demás, pero probablemente, si hay suerte, el edificio estará entregado el verano del 26, si todo va bien. Al mismo tiempo nos hemos puesto a trabajar en la museografía y hemos sacado a concurso un proyecto de museografía y para mí ha sido un placer, desde luego, que gane quien ha ganado, que es una UTE de arquitectos que son Frade y GASSZ, Silvia Sánchez, que nos presentaron y ahora voy a adelantarme a lo que voy a ver después y luego a lo mejor les pongo solamente las imágenes, y es lo que a mí me gustó de este diseño de la museografía. Esto es un museo que ha estado siempre metido en un sótano y que nunca ha tenido un edificio. Lo que queríamos era, y esto estaba en el pliego de prescripciones técnicas, queríamos, y además yo creo que lo dije en una frase literal, sacar el museo del sótano. Queríamos que el museo luciese, que viera la luz, que las colecciones pudieran mirar por una ventana. Y eso lo entendió perfectamente la propuesta de Frade y Silvia Sánchez. Y además hicieron otra cosa fundamental. Otro de los criterios fundamentales del pliego de prescripciones técnicas era que la museografía, ya que por fin teníamos un edificio y vamos a tener una exposición permanente nueva, que hubiera una integración absoluta o la mejor posible entre los espacios interiores del museo, sobre todo la exposición permanente, y el edificio. Y la propuesta de Frade y Silvia Sánchez lo hace a la perfección. Lo que hace es, digamos, reproducir bueno, para esto es mejor incluso que les ponga alguna imagen. Bueno, esto es la implantación del museo en la ciudad. Eso que ven delante es Puerto Chico, y por eso esta zona se conoce como la zona de Puerto Chico. Esto es la calle Casimiro Sáiz. Esta es la primera línea, que es un conjunto histórico, el ensanche de la ciudad del siglo XIX, y la calle de Castelar, la calle Noble, y justo a la entrada de esta calle, esto es un bloque tremendo. No fue fácil el proyecto, hay 17 metros de desnivel entre una y otra cota, aunque parezca mentira. Hay edificios enormes, hay edificios históricos, es todo un desafío. Este es el museo, y entonces la implantación del proyecto de Mendoza y Partida de Estratos resuelve muy bien la implantación urbana del edificio, que esto es algo que le gustó mucho al urbanista del ayuntamiento, que metimos también en el jurado, ¿no? Y eso fue muy importante en la elección del proyecto. Esto es una infografía, esto es una vista del edificio desde la calle Casimiro Sáiz. Esta es la entrada principal del museo, que son 3 pisos acristalados que van atraviesan completamente el edificio. El edificio se estructura en una serie de bandas que alternan y tienen esta forma quebrada de la fachada, que la dinamiza y evita que sea un bloque compacto. Es decir, es un edificio grande, pero no es imponente en la trama urbana. Se abre aquí delante una plaza de 600 metros cuadrados para que, digamos, el acceso sea prácticamente transparente, y ven ustedes que el diálogo con la trama urbana es perfecto y es grande pero liviano. Es un proyecto, un edificio que me encanta, ¿no? Esta es la trasera. Las traseras de los edificios son importantes. La calle San Vicente de la Barquera, que está a una cota,
17 metros más altas, y esta forma quebrada del edificio, y luego esta fachada de ladrillo, que va a ser una nota muy original en la ciudad, va replicando también con esta gradación de color estos estratos, ¿no?, que son el fundamento del Museo de Arte y Arqueología, ¿no? Ellos tomaron como idea los estratos de los yacimientos para hacer este diseño. Bien, pues esta es la planta una sección del edificio. Todo este bloque es un bloque administrativo. Esto es un patio inglés. Este es el edificio del museo. Aquí está el sótano de abajo, es un aparcamiento. Aquí va a estar todas las zonas internas con colecciones del museo. Esta es la zona pública, cafetería, tienda, auditorio, la reserva visitable que va a estar aquí. Y luego tenemos todo este espacio de exposición. Vamos a triplicar el espacio expositivo. Subimos las salas afuera. Partes son espacios cerrados, pero otros tienen vanos para salir al exterior, y una sala de exposiciones permanente con una terraza que va a ser una auténtica maravilla. Bien, esto es el hall de entrada del edificio, la escalera monumental que hay al fondo, los jardines del Colegio de los Escolapios que está ahí al final. Esta es una de las salas. Ven ustedes estos techos articulados que van a ser realmente espectaculares y muy luminosos. Esta es la sala de exposiciones permanentes. A la izquierda está la terraza con vistas a la ciudad. Es decir, pasamos de vivir en un sótano a tener un edificio magnífico abierto al cielo. Y la implantación de la museografía está en estas tres zonas. La zona naranja es la reserva visitable. Justo debajo están los almacenes de reserva. Vamos a sacar parte de los almacenes de reserva para que, sobre todo colecciones que son colecciones que no son de Cantabria, que provienen de intercambios, de donaciones, de trabajos, de campañas del museo en el exterior, para que vean lo que llamamos otras realidades arqueológicas. Las salas de exposición permanente en amarillo y la de temporales en azul. Bueno, esto es una planta. Ven ustedes cómo se articula los espacios. Han llamado este proyecto Biombo, y son unos muros que pueden servir como contenedores de vitrinas, pueden servir también para instalar peanas. Algunas están cubiertas para que haya que pasar por debajo, o generen habitaciones cerradas, ¿no?, para, por ejemplo, donde haya proyecciones, o una sala inmersiva que vamos a tener virtual, maravillosa. Y ven ustedes cómo esas formas del biombo replican los ángulos de la fachada, ¿no? Y entonces, en la forma, el lenguaje formal de esta museografía y su materialidad replica mucho, digamos que es a diferentes escalas, desde la fachada del edificio hasta los espacios interiores del museo. Va a ser una integración y una imagen muy homogénea, ¿no?, que a mí me parece que va a dar un resultado maravilloso. Esto es una perspectiva. Esta es la zona de la fauna y demás, con esas grandes vitrinas llenas de esqueletos, y este biombo museográfico que va envolviendo los espacios y definiendo los recorridos, ¿no? Esto es la reserva visitable, que va a tener una configuración más parecida a un almacén, ¿no?, con grandes vitrinas y estanterías. Y esto es un ejemplo de la gráfica, de la nueva imagen gráfica, que era algo que tampoco teníamos en el museo. Teníamos un logo y muy poco más. Una imagen que pues una imagen moderna, una imagen dinámica, una imagen de un museo que la gente tenga ganas de ir y donde aprenda y disfrute del patrimonio arqueológico de Cantabria, cosa que hasta ahora pues no ha podido hacer en las mejores condiciones. Y nada más, muchas gracias. Disculpad.